El estudio de hoy tiene por nombre el gozo y nos hace una pregunta de qué tan dispuestos estamos. Hace algunas semanas con Alex hemos estado estudiando el libro de Santiago y al inicio de esta carta que escribe el apóstol, le escribe a Santiago y le dice que dice el versículo 2 de capítulo 1 de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El enfoque que vimos acerca de el gozo era enfocado a el gozo en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Pero de lo que el día de hoy vamos a hablar, el gozo que el día de hoy vamos a estudiar, hay diferentes tipos de gozo, hay en diferentes tipos de circunstancias, nos va a llevar más hacia qué tan dispuestos, por eso la pregunto, ¿qué tan dispuesto estás a vivir una vida gozosa? Vamos a ver una serie de puntos importantes para la vida del creyente, donde nos va a dejar claro este estudio, o bueno, yo espero que una de dos, o nos deje claro o nos incomode, qué tan dispuestos estamos y qué tan gozosos estamos viviendo la vida en Cristo. Yo quiero agua. Perdón, pero me tocó la de todólogo, músico y predicar, entonces, perdón. Y yo les quiero preguntar esta mañana, me gustaría que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes vienen alegres el día de hoy? Ok. Para los que no levantaron la mano, solo para los que no levantaron la mano, me gustaría saber cuántos de ellos vienen gozosos. ¿Tú no levantaste la mano en la primera pregunta? Ok. Y el punto de esta pregunta es que normalmente el venir alegre, el que vengamos alegres o estemos alegres es circunstancial. Depende de cómo nos levantamos, si no nos hicieron enojar en la mañana o si me sirvieron un buen desayuno, etcétera, ¿no? Depende de muchos factores, pero el gozo que Dios produce es independientemente de cómo sean mis circunstancias, es poder disfrutar y reflejar esa alegría, ese gozo, esa tranquilidad que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, si esta mañana están alegres porque sus circunstancias fueron de tal forma que te orillaron a venir feliz a la predicación, pues vamos a ver algunos puntos que nos deben de aclarar realmente cuál debe ser la alegría que nos debe motivar a estar siempre en ese, digamos, estado de ánimo, ¿no? Hoy vamos a definir la diferencia entre una persona o un creyente alegre y un creyente gozoso. Quizás a lo mejor sea un poco claro el hecho de ya haber dado la pauta, ¿no? Si mis circunstancias no fueron las correctas, pues obviamente no estoy alegre, vengo enojado, traigo mi cara, ¿no? Pero puede que estés reflejando, y puede que nadie se ha dado cuenta, pero estés reflejando el gozo del Espíritu, ¿no? Y es que una de las características por las cuales el mundo allá afuera nos deberían de ubicar es porque tenemos el gozo del Espíritu, ¿no? Un verdadero creyente, a un verdadero servidor de Jesús, lo deberían de ubicar en donde sea, no necesariamente dentro de una congregación, sino afuera de ella principalmente, porque tiene el gozo del Espíritu de Dios. Es absurdo hoy en día que la manera como la mayoría de las personas en el mundo nos ubican es por cosas sin sentido, ¿no? Porque a lo mejor te ven con una Biblia en la mano, a lo mejor porque no haces ciertas cosas que la gente normalmente hace o que en el mundo normalmente hacen, porque no hablas como ellos, porque a lo mejor te dicen en aleluya, o porque saben que vas todos los domingos a una reunión, a una predicación, a uno de este tipo de reuniones, porque te invitan a algún lado y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? No, yo no hago esas cosas. O sea, nos tachan como los negativos, ¿no? Y muchas veces nos
nos califican o nos encasillan en ese tipo, en ese segmento de personas, pero no por lo que deberíamos realmente o por lo que deberían de estarnos realmente calificando, por poder reflejar el gozo del Espíritu de Dios, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de que estamos reflejando el Espíritu de Dios, pues se van a producir otras cosas, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 5:22, si gustan abrir sus Biblias, si no está acá al frente, les habla, entre otras características del Espíritu, que debemos tener el gozo, que es algo que se produce a través de Dios. Dice el versículo más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y la lista sigue, ¿no? Pero si se fijan, la característica del gozo viene acompañada de otras características, no viene sola, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros estamos reflejando el Espíritu de Dios, cuando la gente nos ubica por tener algo, ese algo que normalmente la gente no puede explicar, pero te dicen, tú tienes algo diferente. No sé si alguna vez lo han escuchado o se los han dicho, tú tienes algo diferente, ¿no? Algo te pasó o vienes diferente, ¿qué te pasó, no? Es porque la gente puede ver esa paz, esa tranquilidad, esa paciencia, ese gozo que produce el fruto del Espíritu. Y la gran noticia que nos debe de interesar a nosotros esta mañana es que Dios quiere darnos ese gozo. Dios quiere producir ese gozo, Dios quiere llenarnos de ese gozo y quiere que seamos hijos gozosos de Él. Y te voy a poner un ejemplo así rapidísimo. El gozo es como la lluvia. La lluvia cae y podemos beber o no de ella. Todo depende según lo que nosotros hagamos, ¿no? Y nosotros no podemos hacer mucho para que llueva o deje de llover. Sin embargo, si queremos beber del agua de la lluvia, tenemos que o extender las manos o abrir la boca. Y el gozo del Espíritu de Dios es muy similar. Está ahí, está todo el tiempo disponible para la vida del creyente, pero si tú quieres disfrutar de ese gozo, sí tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Por eso la pregunta de qué tan dispuesto estás a vivir el gozo de Dios, porque sí, Dios sí te pide, o Dios sí tiene una expectativa, ya he usado este tipo de frases antes, Dios sí tiene una expectativa de nosotros como creyentes, ¿no? Y la verdad es que cuando tú llevas a lo mejor ya tiempo congregándote, inclusive ya eres salvo, ya conoces toda esta mecánica de las reuniones que tenemos, te vas a dar cuenta que una de las características que afecta luego de cierto tiempo a la mayoría de los creyentes, y tristemente ocurre en nuestra iglesia, es el aburrimiento. Llegamos a un punto en el que nos estancamos, en el que te acostumbras a venir, sentarte, cantamos, te sientas, cantamos, te vuelves a sentar, te vuelves a parar, escuchas al que está enfrente hablar durante una hora, además, luego te vuelves a sentar, te vuelves a parar, y nos acostumbramos a este tipo de mecánicas quizás de la congregación, y empezamos a perder ese que produce Dios, ¿no? Y quiero esta actitud que es producida como lo que les decía, el aburrimiento, es una queja que ha envuelto a muchas de las congregaciones hoy en día, ¿no? La mayoría de las iglesias padecen de este tipo de circunstancias, y todo esto depende vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos empezamos a volver clientes de Dios, donde empezamos a exigir, a decir, yo ya te di, ahora tú dame, ¿no? O yo ya hice esto, ahora tú produces esto otro, ¿no? Y realmente lo que Dios, hoy en día me ha tocado ver mucho en las redes sociales, frases como, cuando Dios no te da algo es porque tiene algo mejor, ¿no? No sé si les ha tocado verlo, ahorita está como de moda las frases, esos textos en las redes sociales. No sé si está enfocado a jóvenes o a no tan jóvenes, pero son frases que, o sea, sí están padres, pero llega un punto en que producen cierto desaliento, ¿no? Cierta, digamos así,
empiezas a perder el gozo porque de repente no llega lo que querías y no llega lo que querías y no llega, ¿no? Y estás como que diciendo, bueno, ¿y a qué horas, no? Yo ya hice esto, ya hice aquello, ya llevo tantos años haciendo en el ministerio, en la alabanza. Y algo muy importante es eso precisamente, ese es como el punto medular en donde el creyente empieza a perder el gozo, ¿no? Cuando primeramente perdemos el objetivo de la iglesia, ¿no? Creemos que por ir, por congregarnos, por estar sentados, por hacer ciertas cosas, por cumplir con todo el ritual, digámoslo así, ya somos merecedores de lo que nosotros queramos, ¿no? Y por eso perdemos el objetivo, ¿no? Espero que esto no te sorprenda, pero es una verdad que ha aquejado a muchas iglesias, ¿no? Muchas congregaciones hoy en día, y te hablo de nuestra iglesia inclusive, padece de este tipo de circunstancias. Pero realmente la culpa no es tanto de las personas que están en el ministerio, sino de cómo como miembros de la iglesia hemos obtenido un mal concepto. Que tenemos un mal concepto al venir a la iglesia, ¿no? La mayoría de la gente piensa que tener un compromiso con la iglesia significa tener a lo mejor un título eclesiástico, participar en la alabanza, ser pastor, ser misionero, a lo mejor ser maestro de niños, y empezamos como a encasillar a la iglesia en ese tipo de cosas que ocurren dentro del edificio. No estrictamente hablamos de este lugar, sino en cualquier lugar, pero en un lugar específico, ¿no? Y perdemos el objetivo de que eso, nosotros como iglesia, no somos iglesia porque venimos los domingos aquí. Somos iglesia porque somos hijos de Dios. Somos iglesia porque fuimos comprados por sangre. Y entonces esa misma enseñanza que nosotros hoy tenemos, la debemos de llevar aplicándola afuera de la iglesia, ¿no? Aquí quizás vengamos a compartir, vengamos a escuchar, vengamos a aprender un poco más de enseñanza, pero realmente ser iglesia, tener un compromiso con la iglesia no significa lo que haces aquí, significa lo que haces afuera. Cómo te ve la gente afuera, cómo te toma la gente, cómo te escucha la gente, cómo le compartes a la gente Cristo, etcétera, ¿no? Y si miramos cómo nos comportamos, siempre sentándonos, parándonos, como les decía, nos acostumbramos a verle a la nuca a la persona que siempre se sienta delante de nosotros, ¿no? Ya hasta tenemos nuestro lugar reservado en la iglesia donde siempre nos sentamos, pero ese tipo de cosas, tristemente, no son las cosas que Jesús practicaba, ¿no? Jesús siempre estaba con la gente necesitada, como les decía al principio, ¿no? Ir a compartir a los enfermos, ir a los parques a compartir, siempre estar dispuestos para este tipo de lo que se preste para compartir, ¿no? Y les voy a platicar una anécdota. Esta anécdota es de un cantante, a lo mejor ustedes lo conocen, se llama Marcos Vidal. Él platicaba hace algunos años, a nosotros, gracias a Dios, no sé qué tan gracias a Dios, pero a nosotros, gracias a Dios, ya no nos tocó vivir perseguidos. Y a lo mejor cuando tú escuchas vivir perseguidos, pues a lo mejor lo primero que te viene a la mente era cuando la iglesia antigua, ¿no? Los discípulos, cuando todos eran perseguidos. Pero quiero decirles, por si no sabían, que todavía hace algunos años, en algunos lugares del mundo, tener una fe contraria a lo que incluso el gobierno o ciertas instituciones imponían, significaba quizás la muerte, ¿no? Lorenzo no me dejará mentir, él es más historiador y conocedor al respecto. Platicaba Marcos Vidal que en la época cuando él era niño, digamos niño adolescente, su padre era pastor o estaba iniciando el ministerio de pastor en su casa, ¿no? Y él platicaba que, bueno, en aquel entonces o eras o no eras, ¿no? Si eras, pues obviamente te tenías que enfrentar a todos los riesgos que implicaba el ser creyente, ¿no? El creer en Cristo y el promulgar una fe, sobre todo siendo un líder o un pastor
de una iglesia, ¿no? Y una de las cosas que él mencionaba era que el choque que él enfrentó, la realidad que él tuvo que enfrentar acerca de una persecución, fue mientras era una época, digamos, una fecha religiosa, digámoslo así, y ese día, precisamente, había un misionero que llevaba mucho tiempo caminando por varios países, por España y por esos lugares, y iba cargando una cruz. Cuando iba a entrar a la ciudad donde vivían ellos, que era Madrid de España, los policías a la entrada de la ciudad le pidieron por favor que le pusiera una ruedita a la cruz porque podía dañar el pavimento. Y que si no lo hacía, lo iban a llevar a la cárcel. Entonces, los padres de Marcos Vidal y de muchos otros pastores escucharon que esta persona que se había vuelto famosa en aquel entonces iba a entrar a la ciudad y decidieron reunirse con él en una de las plazas grandes, ¿no? Básicamente llegaron todos los pastores, líderes, etcétera. Estaba esta persona ahí y los rodeó. No sé cómo se le llama a la policía. Llegó un ejército de policías para rodearlos y pedirles que se retiraran a sus casas, ¿no? No se retiraron y el choque al que él se tuvo que enfrentar fue que realmente servir a Cristo podía ser un atentado incluso contra tu vida en aquel entonces, ¿no? A nosotros, gracias a Dios, ya no nos tocó ese tipo de persecuciones. Hoy en día se ha abierto más creer en alguna fe o tener alguna creencia en este tipo de lugares, ¿no? Pero en aquel entonces poder enfrentar esto, poder enfrentar el miedo que producía congregarse, o sea, ellos vivían asustados de que un día llegara la policía, tumbara la puerta de su casa y se los llevaran a todos, ¿no? Porque estaba prohibido hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y nosotros mientras nos quejamos de lo aburrido que puede ser una reunión, ¿no? Entonces, una de las respuestas cuando preguntamos cuántos están contentos, hace rato que les preguntaba cuántos vienen alegres, pues la mayoría levanta la mano, ¿no? Depende de circunstancias, ¿no? Pero realmente debemos de aprender a vivir el gozo de Dios y sobre todo entender qué tan dispuestos estamos a realmente vivir el gozo que Dios produce, ¿no? Incluso en medio de los sacrificios y de las circunstancias, ¿no? Para algunos, de alguna manera, la historia nos ha marcado en cuanto, por ejemplo, a este tipo de situaciones que les platicaba de Marcos Vidal, el hecho de que nosotros nos tengamos que reunir a lo mejor en lugares cerrados, ¿no? Hoy en día ya vemos en la calle que los títulos, ¿no? Iglesia de no sé qué y de tal, ¿no? Pero en aquel entonces no podías ni poner un cartel en tu casa o llevar ni siquiera el típico pececito que hoy en día pegamos en nuestros coches o etcétera, porque era motivo de persecución, ¿no? Y otra historia que les quería platicar es acerca de otro pastor bastante conocido, donde él fue llamado al ministerio a los 17 años y él igual es una persona de España, él es argentino y para los que saben algo de los argentinos es como los mexicanos, ¿no? A nosotros cuando le preguntas a un extranjero cómo ven a los mexicanos se los imaginan con sombrero o con guaraches o con cosas así, ¿no? Y lo mismo, cada pues nación, ciudad, etcétera, tiene como esas características de cómo los vemos desde fuera, ¿no? Y cuando alguien piensa en los argentinos, una de las primeras cosas, bueno, al menos para mí, que vienen a mi mente es el tango. No sé si igual venga a la mente de ustedes, ¿no? El tango es un género muy dramático, ¿no? Y este pastor, cuando fue llamado al ministerio, una de las cosas que él más odiaba de su país era el tango, precisamente, ¿no? Entonces tuvo la oportunidad en un día en la escuela de escuchar la salsa, el merengue, todos esos otros géneros que habían aquí en el Caribe, ¿no? Y él pensaba, no, pues ese debe ser el género que nosotros debemos escuchar aquí en nuestro país, ¿no? Y
Cuando fue llamado al ministerio, les decía, una de las cosas que él dijo, Dios, él pensaba, si voy a pedir, pues voy a pedir bien. Dios, llévame a los países del Caribe porque quiero escuchar esa música, ¿no? Porque quiero conocer a esa gente, ¿no? Y gracias a Dios tuvo su primera oportunidad de venir a los países de aquí del Caribe y tuvo la suerte, cuando llegó a esta ciudad, no les voy a decir cuál, era día festivo. Había festividad en toda la ciudad, ya saben, típico como cuando decoran toda la ciudad, tipo Navidad y esas cosas. Estaba decorada la ciudad, toda la gente no había trabajado ese día, las calles estaban cerradas porque había desfile, etcétera, ¿no? Y él, cuando se bajó del avión, desde el momento que se bajó del avión, pues todo era música, todo era salsa, todo era merengue, todo era baile, todo era alegría, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y él decía, en el transcurso del aeropuerto, desde que lo recogieron los creyentes que lo iban a buscar hasta que llegó a la iglesia, él pensaba la fiesta que nos vamos a poner esta tarde en la iglesia, porque él pensaba, él tenía el concepto de que si aquí fuera de la iglesia, ya están alegres, imagínate los que tienen el gozo de Dios. O sea, se supone que es día festivo, ¿no? Ya la gente está alegre, ya la gente no trabajó, está descansando, etcétera. Y de repente tú piensas o se te hace la idea, no, pues hoy va a estar increíble, ¿no? Va a ser una fiesta increíble. Pero tuvo la suerte de llegar a la iglesia físicamente, ¿no? Y inicia el evento, está una congregación alrededor de 700 personas. Sale el pastor, pregunta, ¿cuántos vienen alegres? Unos que otros levantaron la mano, aplaudieron, abucharon, gritaron, y de repente sale él y como velorio. O sea, la congregación parecía que estaba en un velorio, ¿no? Y él decía por dentro de sí, o sea, ¿qué pasó? O sea, se supone que los que tienen el gozo de Dios, los que aparentemente tienen el gozo de Dios, que deberían no solo estar alegres, sino gozosos, parece que estamos en un velorio, ¿no? Parece que la reunión se volvió algo aburrido. Y esa es una de las quejas que ha venido atacando a la iglesia, ¿no? Jesús nos habló de dos tipos de vida. Por un lado nos habló de la vida eterna, que gracias a Dios fue lo más importante que nos pudo dar a nosotros como creyentes, pero la segunda es que nos habló de la vida abundante. Cuando Dios nos habló de la vida abundante, vamos a el libro de Juan 10:10, por favor. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Dios nos da vida, además de darnos la vida eterna, nos habla que nos quiere dar la vida abundante. Vamos a leer igual, para hacer una comparativa, Romanos 5:17, por favor. Que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo quiero hacerles una pregunta y me gustaría que, como al principio, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Ok. Y les voy a hacer otra pregunta. Me la pueden no contestarla, ¿eh? ¿Salvos de qué? ¿Por allá? Del infierno. ¿Alguien más? De la muerte. De la condenación. Justo la respuesta que buscaba. Cuando nosotros escuchamos la salvación, gracias a Dios por la vida eterna, eso es impagable. Pero normalmente hablamos de consecuencias. Normalmente hablamos de cosas que van a ocurrir en el más allá, como el infierno, la condenación, etcétera, ¿no? Pero no hablamos
de lo que debe de ocurrir en el más acá, como la vida abundante, la gracia que Dios debe producir en nosotros. Y precisamente eso es lo que esas son las dos vidas que Dios vino a producir en nosotros. Primeramente, la vida eterna, y segundo, la vida abundante. Cuando Dios nos habla de la vida abundante, nos habla de vivir esa misma vida eterna, pero aquí, ahora. Empezar a vivirla, empezar a que Dios busca ese tipo de cosas en nosotros, ¿no? Y como les decía, como Jesús no solo habló de esta vida, ¿no? Sino también habló de vivenciar aquí en la tierra la vida eterna y entender que es directamente proporcional el gozo con el Espíritu de Dios. Cuando Dios nos habla de la vida abundante como iglesia, deberíamos de estar reflejando ese gozo y ese amor. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que muchas de las reuniones a las que asistimos, la mayoría de la gente tiene el común denominador de tener cara de velorio? ¿No? Parece que únicamente en las reuniones de los domingos nos ponemos serios, nos ponemos nuestra ropa más seria que podemos. Bueno, quizás la mía no sea tan seria, pero perdón. Nos ponemos la ropa más seria que podemos y venimos a la reunión con la misma cara seria que traemos y saliendo de aquí todos alegres, todos felices y todos contentos, ¿no? Jesús nos dejó la salvación más que ser un ticket a la vida eterna, nos dejó una vida abundante, una vida que podemos empezar a vivir ahora. Ahora hablábamos de que la lluvia cae y si queremos podemos o no beber de ella. Tenemos que abrir la boca o extender las manos. Y el gozo del Espíritu Santo está disponible para nosotros, pero tenemos que aprender a disfrutarlo. Tenemos que aprender a extender las manos y abrir la boca para poder apropiarlo. Y al principio de la carta del apóstol Pablo, de los Gálatas, que es el libro que nos deja una clave fundamental para el éxito del gozo del Espíritu de Dios. Vamos a leer Gálatas 5, capítulo 1. Que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este pasaje nos enseña dos cosas. La primera, a vivir en libertad. Y la segunda, la perseverancia. El apropiar la salvación, el apropiar el gozo de Dios, el apropiar la vida eterna, hace un parteaguas en la vida del creyente. Hay muchas clases de creyentes, pero hablando del gozo, hay los creyentes que viven sin gozo y hay los creyentes que viven con el gozo. Los creyentes que no tienen el gozo de Dios son los creyentes que traen su cara de velorio, como les decía hace rato, a la congregación. No estoy señalando a nadie. Son los creyentes que traen su cara de velorio a la congregación y que traen esas preocupaciones, ¿no? Traen esa aqueja de la vida, de todas las circunstancias que ocurren en el mundo, ¿no? Y los creyentes que tienen el gozo de Dios, muy a pesar de todas las circunstancias, muy a pesar de todo, saben y tienen claro que Dios tiene el control de todas las cosas y están tranquilos, están en paz, están gozosos con lo que están viviendo, ¿no? Mucha gente que vive esclavizada aún al pecado, incluso ya como creyentes, ¿no? No pueden disfrutar el gozo de Dios, ¿no? Porque la mayoría de estos casos son pecados ocultos, son pecados que nos hacen sentir indignos, ¿no? Algo que compartía y que lo he compartido muchas veces con mis discípulos es que cuando tenemos el error o cometemos el error como creyentes, que cuando cometemos un pecado, cuando tenemos algo equivocado en nuestra vida, lejos de acercarnos a Dios
para que Dios nos limpie, para que Dios produzca un cambio en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, nos sentimos sucios, nos sentimos indignos y más nos alejamos de Él. Más nos alejamos, más seguimos cayendo, más nos seguimos equivocando, nos empezamos a sentir inmerecedores de la presencia de Dios, ¿no? Pero Dios lo que quiere es producir en nosotros esa vida abundante, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5:6, por favor. Y este pasaje es el que nos va a aclarar el punto de cuán dispuestos estamos a vivir en el gozo de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Te cuento rápidamente estas palabras, esta anécdota que me impactó mucho, la verdad. Este pastor argentino, es un pastor muy, digamos, famoso, ha escrito muchos libros, asiste a congregaciones todos los meses, etcétera, visita lugares, etcétera. Y en una ocasión, él cuenta que se encontraba en un aeropuerto, estaba sentado esperando su avión y al lado de él había una persona que estaba leyendo un libro acerca de Marx. Para los que no han escuchado, es el padre del comunismo. Y una de las cosas, a él le llamó la atención este libro y le empezó a hacer plática a la persona, ¿no? Y entre la plática de repente esta persona le pregunta, y bueno, ¿tú a qué te dedicas, no? Y él, una de las cosas que dice que a él no le gusta decir que es pastor, porque normalmente cuando él dice esas cosas la gente baja la ventana y ya no quiere saber más, ¿no? Entonces él dijo, soy escritor. No era mentira, él ha escrito muchos libros y dijo, soy escritor, ¿no? Y siguió pasando el rato y al poco tiempo esta persona le dice, tú eres cristiano. Y él por dentro se sintió feliz de que esta persona lo haya reconocido y él no lo haya tenido que decir, ¿no? Esperen tantito, tranquilo. Resulta que le devuelve la pregunta y bueno, ¿tú a qué te dedicas? Esta persona le da la vuelta entre la conversación y no le dice a qué se dedica, ¿no? Siguieron platicando, siguieron compartiendo y al buen rato le dice la persona, bueno, mira, me cae bien. En lo poco que hemos platicado me agradas, te me haces una persona seria, correcta, que se guía por la verdad. Y te voy a decir a qué me dedico. La verdad es que no debería de decírtelo, incluso me podrían castigar por decírtelo, pero la verdad es que yo tengo un problema con los cristianos. De repente esta persona que le dijo al pastor, antes de decirle a qué se dedicaba, voltea a ver para un lado, voltea a ver para el otro y le dice, soy líder de la guerrilla aquí en nuestro país y estamos persiguiendo a los cristianos. Este pastor voltea a ver un lado, voltea a ver al otro y de repente se queda así con los ojos de huevo podrido así abiertos porque se quedó impactado de lo que le acababa de decir, ¿no? Y le dice, yo tengo un problema con ustedes los cristianos porque ustedes los cristianos tienen mucha filosofía religiosa para hacer la diferencia, pero muy poca para realmente hacerla. Esta persona se quedó callado por un momento y le dolió, porque es una verdad que nos aqueja como creyentes a todos, ¿no? Nos juntamos para eventos, nos juntamos para compartir, nos juntamos para las congregaciones, pero la real necesidad está allá afuera. Por eso, cuando Pablo le escribe a los Gálatas que la fe que obra por el amor realmente está siendo directo cuando te dice que una vez que crees tienes que producir ese amor, o sea, Dios va a producir ese amor en ti y nosotros tenemos que dejar que Él lo produzca, ¿no? Realmente el gozo de Dios va a venir cuando nosotros dejemos que Dios trabaje y produzca todo lo demás en nuestro corazón, incluso lo que tengamos que sacrificar, ¿no? Es momento de dejar de hablar del servicio a Dios y realmente comenzar a servir a Dios.
Debemos de dejar de buscar siempre las bendiciones de Dios y empezar a hacer la bendición hacia los demás, ¿no? Debemos donde nosotros veamos necesidad, debemos de estar ahí, compartiendo de Dios, ¿no? Y quiero decirte que no se trata de emociones, porque muchas veces el dejarnos llevar por las emociones nos van a fallar. Cuando tú intentas hacer las cosas, cuando tú intentas servir a Dios basándote en lo que sientes, no lo vas a hacer. Realmente Dios sí pide, Dios sí tiene una expectativa de nosotros y sí espera un sacrificio de nosotros, ¿no? Un sacrificio por el prójimo, un sacrificio por el que necesita. Solemos ver el tamaño de nuestros problemas porque únicamente nos centramos en nosotros mismos, ¿no? Hay una frase por ahí que dice que cuando nosotros vemos los problemas es como cuando vemos nuestro ombligo. Mientras más los miramos, más grandes son. Y realmente no sé si has hecho la prueba, pero si tú empiezas a ver tu ombligo, vas a ver que poco a poco va creciendo. Y va creciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a dejar tus compromisos, a dejar los placeres, a dejar el estado de confort a lo mejor en el que nos encontramos, para ir a compartir vida en un mundo de obscuridad? Para hacer luz en un mundo donde la oscuridad ha inundado, para hacer la sal, como les compartía la última vez que tuve la oportunidad de predicar, para hacer la sal en un mundo insípido. Realmente servir a Dios no se trata de lo que haces aquí, se trata de servir a los demás, servir al prójimo afuera de nuestras paredes, ¿no? Y Pablo exhorta a Timoteo a servir. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2, donde le dice, así como Pablo exhorta a Timoteo, así nos exhorta a nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Realmente estas palabras, Pablo, al decírselas a Timoteo, nos las está diciendo a nosotros. Realmente tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a compartir a toda hora, en todo momento. Realmente el mundo no quiere a Dios como Él es. La gente afuera no quiere a Dios como Él es porque a lo largo de los años, a lo largo de la historia de la iglesia y de la humanidad, tristemente el hombre se ha encargado de vender a un Dios lleno de reglas y rituales. Que una humanidad no está interesado o no está interesada en seguir. Ellos no les interesa cuánto tienen que sacrificar cuando lo que van a sacrificar no le ven valor. Por eso Jesús lo último que buscaba era alejar a la gente. Él lo que quería era ser discípulos. Y realmente lo que nosotros necesitamos hoy es ser verdaderos discípulos, viviendo en el gozo de Dios, para poder compartir a todas esas personas que necesitan escuchar de Jesús. Así que hoy vamos a cerrar con con Gálatas 5:16, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Realmente esta es una de las bases que deberíamos de tener tatuadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hace algún tiempo, no sé si algunos lo recuerdan o les tocó vivirlo, se puso de moda una sigla en
sobre todo en Estados Unidos, era WWJD. No sé si alguien la recuerda, que era What Would Jesus Do? O ¿qué haría Jesús en español? Yo me acabo de convertir. Mis papás me regalaron un collarcito que tenía una cruz, bueno, tenía una placa y tenía una cruz y las siglas escritas en la plaquita, ¿no? Y de hecho es una plaquita que ahora uso como llavero. Pero bueno, se las iba a mostrar, pero no la bajé del coche, la dejé ahí. Cuando estas siglas, en aquella época, cuando se puso de moda, digamos, estas siglas, la iglesia buscaba o la intención que los que lo hicieron, la intención que tenían era que antes de hacer algo equivocado, pensaran en qué haría Jesús. Por eso literalmente la traducción, ¿no? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Pero con el paso del tiempo se volvió como una regla en qué es lo que no deberías de hacer. En lugar de qué haría Jesús, es qué no deberías hacer, ¿no? Entonces, tristemente, con el paso de los años, vamos cayendo en esos rituales, en esas sentencias, digámoslo así. Eso se volvió una sentencia realmente, el hecho de que estaba inspirado en algo que fue para jóvenes, así como Not of This World, o no sé si han escuchado de la marca de camisas, o hay varias marcas que nacieron con una intención de inspirar a producir una vida diferente, pero con el paso del tiempo se volvieron, digámoslo así, títulos o nombres de cosas que se vuelven condenadoras hacia nosotros en cuanto a lo que no deberíamos de hacer. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pensaba en adorar a Dios, lo último que pensaban era en reuniones, en alabanza. Ellos lo que hacían era mirar su corral y buscar al mejor cabrito, a la mejor oveja y llevarlo al sacrificio. Realmente, ¿qué estamos sacrificando hoy en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer para servir a Dios? No aquí en la iglesia, sino allá afuera. Este estudio realmente es una invitación para analizar nuestra vida, para ver qué tanto estamos haciendo para Dios y qué tanto estamos gozando eso que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuánto ha sido Dios en nuestra vida y cuánto gozo sentimos de todo eso que Dios ha producido, ¿no? Así que espero que saliendo de aquí podamos analizar realmente si estamos buscando en el lugar correcto o solo venimos a ocupar un lugar, ¿no? Si realmente estamos mirando dentro de nuestro corral para ver qué le vamos a entregar a Dios, o seguimos viendo la vida de los demás, seguimos esperando que alguien más lo haga, seguimos esperando que alguien más decida. Realmente tenemos que tomar la decisión nosotros. Así que, como les decía, esta es una invitación a que hagamos un compromiso con Dios de vivir una vida de gozo, entregando lo que sea necesario que tengamos que entregar, ¿no? Estar dispuestos a todo lo que Dios nos necesite y nos llame, ¿no?